Saludo de gracia y de bendiciones para todos mis hermanos, la iglesia de nuestro Salvador en este primer día del mes de marzo del año 2023. Los saludo a todos ustedes, mis hermanos, deseando que se encuentren bajo la bendición de nuestro Padre Celestial. Y doy un saludo muy cordial a todos mis hermanos de la iglesia Discípulos de Cristo de Colombia. Quiero saludar a mis hermanos, amigos, que compartimos estos momentos muy fraternos y están en otros países, al igual que todos nuestros hermanos y compañeros que están acá en Colombia y en Santander, en esta congregación, especialmente de Piedecuesta. Para todos ustedes la gracia y la bendición de nuestro bendito Salvador. Hoy nuevamente quiero bendecir al Señor porque mi madre está acá en este recinto y ella siempre tiene un saludo para expresarlo con todos ustedes. La iglesia, vamos a escucharlo por favor a continuación. Muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos, personas conocidas que en esta tarde y en el transcurso de esta semana tengan la oportunidad de escuchar este mensaje para compartirlo con otras personas. Que el Señor Jesucristo nos ayude a cada uno de nosotros y nos bendiga. Y buena tarde para cada uno de ustedes y excelente tarde. A nuestro Dios sea toda la alabanza por este momento tan glorioso y como siempre lo expreso, a Él lo glorifico porque es el que nos da esta bendición de ser iglesia del Señor. Hoy quiero invitarles, mis hermanos, que vayamos a la santa palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo y les pido que tomemos hoy el capítulo 16 y para esta ocasión los versículos 13 al 20. En esta porción vamos a encontrar un título muy especial y es la confesión de Pedro. Es aquel día cuando el Señor Jesucristo hace una pregunta a sus apóstoles, a los discípulos, sobre quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Los apóstoles le dan al Señor una respuesta y después el Señor vuelve a hacerle la pregunta y les dice: ¿y quién decís vosotros que soy yo? Esta porción de la palabra es supremamente significativa porque el apóstol Pedro nos abre a nosotros una puerta al entendimiento de lo que es la fe y la comprensión de quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ello, mi hermano, le voy a pedir a usted que esté muy atento a esta porción. No la voy a leer completa, voy a ir por partes. Y quiero decirles que en esta porción encontramos la tercera conversación de Cristo con sus discípulos acerca de sí mismo. Quiero decirle a mis hermanos que están siguiendo este estudio conmigo, hoy estamos en la lección número 80 y el título para este sermón es la confesión de Pedro. Les dije que el capítulo 16 traía 4 conversaciones que tuvo el Señor Jesucristo. Esta es la tercera conversación donde el Señor habla personalmente con sus discípulos acerca de Él mismo. Esta fue una conversación privada que el Señor Jesucristo mantuvo con sus apóstoles acerca de quién era Él. Esto sucedió en la región de Cesarea de Filipos. Esta era una región muy diferente a la ciudad de Cesarea, pues esto era un rincón apartado donde no había ocasión para que tanta gente acudiese. Y el Señor necesitaba tener la privacidad para poder estar con los discípulos y hacer esta pregunta. En la primera medida surge una gran inquietud respecto al pasaje y es cuál era la intención del Señor Jesucristo al hacerle esta pregunta a los apóstoles. La pregunta está en el versículo 13. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí está la primera parte de la pregunta. El Señor se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías prometido, pues Él aún no había declarado abiertamente quién era.
sino que había dejado que la gente sacase las conclusiones pertinentes de las obras que él hacía. El Señor Jesucristo siempre dijo que sus propias obras hablarían por él. Y muchas veces el Señor expresó que el que tuviera entendimiento entendiera. Esta primera pregunta tiene un tono un tanto impersonal cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, la gente en general. En sus comentarios podían haber opiniones posiblemente muy honorables, pero lejos de la verdad. Muchos dieron calificativos al Señor que están acá escritos, pero esos calificativos no atinaban y no apuntaban a la verdad de quién era el Hijo de Dios y de quién era el Mesías enviado. Unos decían que Juan el Bautista, porque así pensaba Herodes y todos aquellos que lo rodeaban. Otros decían que posiblemente Elías, tal vez al interpretar sin duda de esta manera la profecía que estaba escrita en Malaquías 4:5, donde el Señor dice que él enviaría al profeta Elías, haciendo alusión a esta parte del Mesías. Y otros decían que Jeremías o alguno de los profetas. Esto demuestra la idea tan alta que ellos tenían de los profetas. Antes que admitir que quien hacía estas grandes obras fuera el mismo Jesús de Nazaret, nadie lograba dimensionar su esencia. El Señor Jesucristo está haciendo esta pregunta para poder determinar hasta dónde la gente ha tenido el entendimiento de quién era Él realmente. Ellos preferían decir: no es el Mesías, sino alguno de los profetas. Todavía para la gente el Señor Jesucristo no alcanzaba a ser el Mesías. Probablemente alguno de los profetas, un gran profeta, pero no el que Dios había enviado, el libertador, el Hijo de Dios. Para la gente no era esto. Viene la segunda parte de la pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Les hace el Señor la pregunta ahí en el versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora el Señor hace la pregunta en un tono muy personal. El Señor estaba llevando a identificar el ser mismo de Jesús. Él quería saber la respuesta de sus discípulos, no tanto el ser misterioso, sino su persona misma. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? La que se puede conocer esta persona misma del Señor Jesucristo solamente se puede conocer por medio de la experiencia de una fe personal en la palabra y en lo que la Santa Escritura expresa del Señor. El versículo 16 nos dice que respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, Pedro expresó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Para el Señor, la confesión de Pedro ha sido una revelación de Dios. El Señor Jesucristo se lo expresa a Simón: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nunca antes el Señor había revelado a Pedro y a los discípulos su identidad por completo. Dios el Padre había abierto los ojos de Pedro al completo significado de aquellas declaraciones y revelado a él quién era Jesús en realidad. El mismo Señor Dios fue el que le dio esta revelación a Pedro para que él se diera cuenta quién era el Señor Jesús. En otras palabras, Pedro no estaba solamente expresando una opinión académica sobre la identidad del Señor Jesús. Esta era una confesión de la fe personal de Pedro, hecha posible por un corazón divinamente regenerado. Lo que Pedro está expresando es su experiencia personal de fe, de haber abierto su corazón y haber creído al Señor Jesucristo. No sé, mi hermano que me está escuchando, ¿cuál sería su respuesta si le preguntaran a usted quién es
Jesucristo para usted. He escuchado que algunos dicen es mi gran amigo, otros dicen es la razón de mi vida, otros dicen para mí es la más muestra grande de la prosperidad. Estos grados pueden ser honoríficos, pero no describen la esencia del Señor Jesucristo. Si nosotros entendemos quién es el Señor Jesucristo y si nosotros entendemos que Él es el Hijo de Dios, la perspectiva de nuestra fe cambia y la perspectiva de nuestra vida cambia. El comportamiento de nosotros como cristianos, el compromiso de nosotros hacia el Hijo de Dios y los ojos con los que vamos a ver al Maestro completamente cambian. Como el apóstol Pedro, como los discípulos cuando recibieron toda la revelación, su vida en esencia cambió completamente. El Señor Jesús, a este respecto, entonces en el versículo 18 le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo también le dio a Pedro unas palabras y le dio a Pedro una declaración en adelante de la iglesia. La palabra para Pedro quiere decir Petros, que significa roca pequeña, según nos lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42. El Señor usó aquí un juego de palabras con Petra, lo cual significa piedra de fundación, quien es el Señor Jesucristo mismo, como también la cabeza de la iglesia. Esto quiere decir la roca, esto quiere decir la piedra angular. A través de esta confesión, Cristo establece su iglesia. Y Pedro mismo explica la figura del lenguaje en su primera epístola, cuando dice que la iglesia está formada por piedras vivas. Primera de Pedro 5, cuando el apóstol Pedro dice: vosotros también como piedras vivas. Entonces, aquí está hablando de quienes, al igual que Pedro, confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El Hades es el lugar del castigo para los espíritus de los incrédulos muertos. Se llega allí a través de la muerte, incluso la muerte, que es la última arma de Satanás, no tiene poder para detener a la iglesia, pues la sangre de los mártires ha avivado el crecimiento de la iglesia. Lo que Satanás utiliza es la muerte, porque él ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero aún esta arma que utiliza Satanás no tiene poder contra la iglesia, porque la iglesia no se ha detenido. Aunque muchos de los creyentes hayan tenido que dar su vida, la han dado con alegría, y la muerte de cada hijo de Dios ha servido para avivar la iglesia del Señor. Ahí queda establecida la iglesia del Señor Jesucristo. Y de ahora en adelante nosotros, como piedras vivas, tenemos que seguir confesando nuestra fe, pero en una manera correcta, sobre quién es el Señor Jesucristo, porque las Escrituras nos lo han revelado, pues la palabra de Dios es la verdad que nos deja ver quién es el Salvador. Oremos al Señor. Padre, te doy las gracias. Maravilloso Dios, porque ahora tenemos la revelación completa que nos deja ver quién es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y permite que toda la iglesia, Señor, presente, veamos, Señor, a nuestro Salvador mediante esta revelación, y seamos reverentes e hijos de Dios comprometidos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis amados hermanos. Reciban un abrazo. Este es su servidor y amigo, y nos vemos en la próxima. Dios me los bendiga.